Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al Día, a este mitad de semana, este miércoles, para seguir platicando sobre fútbol americano y sobre personajes importantes, hombres claves en la historia del fútbol americano de México y que han trascendido en otras fronteras más allá de nuestro país. Y hoy tenemos una historia que no sé si muchos conozcan, si muchos tengan referencia de esta historia, y por ello creo que tiene todavía mayor relevancia el poder platicar con este mexicano que ha trascendido no solamente en el plano deportivo, sino también en el plano profesional en los Estados Unidos, un mexicano que jugó, como ya lo anunciábamos, en Alabama, nada más y nada menos, y de inmediato lo presento y le agradezco que nos haya aceptado estar estos minutos con nosotros en Máximo Avance al Día. Marlon Reyes, muchas gracias, bienvenido al programa. No, gracias por la invitación y agradecido de la oportunidad de compartir y platicar pues sí, fútbol americano. Vamos a platicar durante este programa con Marlon y para ello me acompañan el coach José Antonio Sandoval. Coach, buenas tardes. Hola Gabriel, Marlon, Daniel y lógicamente Arturo Carlos, la verdad, y yo te lo dije hace rato que lo voy a decir en público, o sea, yo soy tu fan. Tuve la fortuna de conocerte ahí en Alabama en 1993 y 94 que estuvimos por allá y te decían el Rudy y los coaches te presentaban con mucho entusiasmo por lo que tú hacías. Platicamos muy poco porque tenías que ir a entrenar, pero siempre ha sido un ejemplo de vida para un servidor. Cometí el gravísimo error en aquellos tiempos de no aprenderme tu nombre y ahora también le agradezco al coach José Luis Izquierdo, con el que estuve platicando de algunas cosas cuando salió esa plática del Queen Elizabeth y los Jaguares de la Boca 4. Sí. Y me dijo pues varias cosas y dentro de una día le dije, oye, tú tenías entonces y conociste a un chico que fue así. Todos, como no, dice, yo tengo contacto con Marlon, te contacté vía San Facebook y te agradezco esa oportunidad porque si en ese tiempo hubiera habido redes como ahorita, hubiera sido un ídolo en el país, ¿eh? No, de veras, Marlon, o sea, no hay nadie, creo que no hay nadie, ni ahorita en la actualidad tendríamos que revisar, que haya jugado aquí preparatoria en el Queen Elizabeth o High School, y de aquí se haya ido a la Universidad de Alabama y haya estado en el campo, después de que ellos habían sido campeones en el 92, y estuviste en 93, 94, 95 y 96. Sí. Y le ganaste, por ejemplo, al equipo de Arturo Carlos, aunque se enoje, le ganaste a Obor. Y ahí estás en fotografía. La verdad, te reitero, yo soy tu fan, y si estuvieran en esas redes hubiera sido un ídolo, ¿eh? Pero ahora que te conozcan, muchos de ellos te van a reconocer, vas a ver. Muchas gracias. Gracias a ti por tomar la iniciativa de buscar, y sí, cuando me llamaste, y de hecho estaba platicando con un compañero, amigo, ayer precisamente de cómo salió todo esto y lo primero que salió cuando tú me contactaste cantaje, ¿no? No sabía de quién eras, pero me dijiste, oye, pues, nos conocemos en Alabama. Le digo, no, yo no conocía a nadie en Alabama, pero bueno. Pero sí, muy agradecido de la oportunidad y aquí dispuesto a compartir ciertas historias de mi vida, ¿no? En términos generales. Excelente, pues sí, vamos a estar platicando sobre
sobre tu recorrido allá en Alabama y en general en los Estados Unidos. Daniel Manjarres, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Gabo, Coach Sandoval? Y por supuesto nuestro invitado de lujo el día de hoy, a Marlon Reyes, que fíjate, es interesante, bueno, por supuesto también saludar a todos nuestros amigos de Máximo Avance al Día. Es muy interesante conocer la historia de Marlon, porque si bien ya lo comentó el Coach Sandoval, no es una historia que sea muy conocida para muchos, pero después de que sea conocida y que nos platique anécdotas y un poco de cómo fue su camino después de salir de los Corsarios del Queen Elizabeth y llegar a la Universidad de Alabama y jugar para la Universidad de Alabama, me estoy seguro que se va a convertir en un referente y que se va a convertir ya en un nombre que salga en pláticas futuras. De esto se trata, ¿no? De que se den a conocer este tipo de historias de éxito y que sea una inspiración y una motivación para los jóvenes que están en categorías infantiles, en categorías juveniles e inclusive categorías más grandes, de que cuando te trazas algo, todo puede llegar. O más bien, cuando llega la oportunidad, debes estar listo para tomarla. Y pues me gustaría escuchar, ya muero de ganas de escuchar cuál fue ese camino que tomó Marlon Reyes para llegar a jugar a la Universidad de Alabama. Hoy la Universidad de Alabama es el mejor programa de fútbol americano colegial en todos los Estados Unidos. Así que pues es muy, muy interesante tenerlo aquí de invitado. Bienvenido, Marlon, y muy contentos de que estés aquí. Gracias. Muy bien, Marlon, pues platícanos precisamente de cómo arranca tu vida en el fútbol americano antes de llegar a Alabama. Ya lo han adelantado un poco tanto el coach como Manjarres con los Corsarios, pero platícanos, ¿a qué edad comienzas a jugar fútbol americano? ¿Quiénes son tus principales influencias para tomar esta decisión de ponerte casco y hombreras? Y poco a poco iremos descubriendo finalmente cómo llegas a defender los colores del equipo de Alabama. Sí. Pues la historia empieza obviamente en la escuela Reina Isabel, en la Queen Elizabeth. En segundo de primaria hubo la oportunidad de participar en actividades extracurriculares, y lo que yo recuerdo es que nos encerraron en un salón, nos dijeron, bueno, tienes la oportunidad de participar, y ya no recuerdo exactamente, ¿no? Pero era natación, gimnasia, no recuerdo otros, y fútbol americano. Uh-huh. Obviamente en mi casa, platicando con mis papás, y salió lo del fútbol americano, ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá en el 58, yo si bien recuerdo, 57, 58, a él lo mandaron por ser un buen estudiante, estoy mintiendo, lo mandaron a Kingsville en Estados Unidos a tratar de corregir su comportamiento, y terminó jugando fútbol americano ahí. Entonces de ahí salió la iniciativa. Terminé entrando al equipo de Corsarios, que lo dirigía Ernesto Navas, como les comentaba fuera de línea anteriormente, pues viene de una tradición de jugadores americanos. Su hermano Carlos Navas, su papá Agapito Navas, uno de los fundadores de lo que es el himno del Goya, el canto del Goya, etcétera, ¿no? Entonces, muy apasionado hacia lo que es el fútbol americano, y de ahí nació, ¿no? De ahí empecé, por decir, la trayectoria, y de ahí progresé, ¿no? Empezamos en el equipo de Tiny Todd, en la categoría de Tiny Todd. Ajá. Y pasé por varios equipos, últimamente regresando, pasé por Pumitas un ratito, después en Troyanos, con mucha gente de la Unidad de Independencia, muy buenos amigos ahí. Terminé regresando a Corsarios, para empezar a jugar lo que eran las juveniles, y de ahí uniéndome a los equipos al staff como jugador. Quien estaba como staff era José Luis Izquierdo, Arturo Galván, Humberto Vital, Gustavo Laguet, quien descansa en paz es Jorge Rojas, etcétera, ¿no? Carlos Boñi. Entonces había mucha gente que actualmente sigue activos como entrenadores, y estuve varios años ahí.
formándome, por decir, mi carrera como jugador, ¿no? Claro. Agradecido tanto a ellos como a mis compañeros de Corsarios. De ahí surgió que fuimos campeones nacionales. Tuvimos la oportunidad de participar en la selección nacional de fútbol americano en la LIMEFA, y tuvimos la oportunidad de ir en el 89, si no mal recuerdo, a jugar en San Antonio contra Holy Cross. Y ahí fue donde realmente, en ese partido, donde realmente me cambió un poco pues sí, mi sueño, ¿no? Donde empezó todo. Para empezar a buscar otro nivel de juego, porque jugamos cuando fuimos allá a Holy Cross en San Antonio, jugamos contra, no el equipo mejor, sino jugamos contra lo que se llama el JV, no contra el Varsity. Creo que una noche después fuimos a ver el juego del Varsity y pues nosotros como selección nacional decíamos, bueno, pudimos haber jugado contra ellos y pudimos haber ganado, ¿no? Entonces ahí ese fue el momento, para mí, el momento clave donde yo me enfoqué a tratar de irme a jugar a otro nivel, a Estados Unidos, obviamente con el anhelo de que la gente que juega en americano es tratar de llegar a los niveles de la NFL, ¿no? Pero sabía que tenías que pasar ciertos pasos y llegar a jugar, ¿no? Entonces esa fue, por decir, el momento clave de cómo se inició esta parte. Adelante, coach. Oye, Marlon, déjame decir que hace poco en México salió por ahí alguien que decía que somos chingones. Tú eres chingoncísimo, cabrón. O sea, lo que hiciste de nueva cuenta, los que vivimos en esto, sabemos lo que es lograr lo que tú hiciste. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, y luego ya nos platicarás también, pero trabajas hasta en la NASA. O sea, tienes amigos que se dicen ser astronautas y no de un equipo de fútbol americano, que ya han estado en otro lado, o sea, fuera de nuestro mundo. O sea, tienes esa gran oportunidad. Entonces, nos platicarás y lógicamente reitero lo que has hecho. Dices que te cayó el 20 ahí cuando fuiste a jugar, pero una cosa es caerte el 20 y otra cosa es hacerlo. ¿Quiénes fueron tus principales promotores? ¿Tus papás nunca te dijeron, espérate, no? ¿Cómo No, quieres hacer? Muy interesante la pregunta, porque y a lo mejor gente que está escuchando tal vez no recuerde esto, pero obviamente en mi cabeza yo me formé una visión, hacia dónde quería ir, y el cómo no lo sabía, ¿no? Pero sabía qué es lo que quería obtener. El apoyo que obtuve fue de mis papás y mis amigos, y todo dentro del Queen Elizabeth. Hubo un momento después de regresar de la selección nacional y del partido, lo que quieras, tuvimos una plática, pues, de adolescentes, y no, pues vamos a mudarnos a Estados Unidos y vamos a vivir solos, vamos a rentar una casa. Ya no recuerdo cuántos éramos, pero éramos 5 o 6, ya no recuerdo, 7, y nos vamos a vivir a Estados Unidos y jugamos en Estados Unidos, ¿no? Y ese año pasó, creo que fue el año 1990, pasó y empezamos a trabajarlo. Obviamente yo platiqué con mis papás, no sé si me dieron el avión o no, pero ellos me dijeron, sí, haz lo que quieras, te apoyamos y lo que sea, ¿no? Pero al regresar nadie tuvo permiso y bueno, pasó ese año y listo, ¿no? Pero el apoyo del sueño fue definitivamente de mis papás, mis hermanos, hermanas, y mis amigos del Queen Elizabeth. Desafortunadamente no creo que, y ahí sí he estado tratando de recordar esto, pero creo que nunca lo mencioné a los coaches, a la izquierda, a los que mencioné, ¿no? Nunca lo mencioné. Siempre fue algo, como te diré, muy compartido con mis amigos, pero nunca compartido con los coaches, ¿no? Creo que hasta a ellos les cayó de sorpresa.
cuando se tomó la decisión final, que fue un año después de ese intento de salir de México, cuando regresé ahí a decirle, ¿sabes qué? Estoy yendo a Estados Unidos, ¿no? Y pues así salió. Oye, Marlon, ¿cómo se dio? Ya tomaste la decisión de salir de Estados Unidos, después de que te visualizaste, tus amigos te dejaron un año plantado, por decirlo así, ¿no? Te dejaron colgado. Papás. Sí, sus papás, tú ya tenías el permiso y tus amigos te salieron con que siempre no. Pero bueno, ¿y cómo se da el camino para llegar a Alabama? ¿Cómo empiezas a buscar tú? ¿O dónde viste? ¿O te gustó Alabama? ¿Ya te gustaba? ¿Cómo fue esa parte? No, mira, el primer paso no fue a Alabama, fue llegar a Estados Unidos. Le llamé ahí al Chapo, le pregunté dónde están los túneles, y pues por ahí pasaba. No, fue muy interesante. Tenía que pasar estaba en prepa, estaba no en el Queen Elizabeth, estaba en el colegio Vermont, pero ya tenía, por decir, la carta blanca en particular de mi papá, ¿no? De poder salir de México y buscar una oportunidad en Estados Unidos. Busqué programas de intercambio, en fin, esto es antes del internet, como bien lo decías, coach. Antes del internet, entonces lo que hice fue irme a la embajada de Estados Unidos, donde habría recuerdo esto muy vívidamente, 3 libros de este tamaño, como 10 pulgadas de ancho, y con todas las escuelas habidas y por haber en Estados Unidos, por estado, por condado, por etcétera, ¿no? Y tenías que buscar una por una para ver cuáles eran las oportunidades, pues de equipos, el tamaño del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer la historia un poco corta, terminé yéndome a un lugar que se llama Rome, Georgia, o Roma, en el estado de Georgia, donde tuve la oportunidad de jugar como titular. Mi posición era linebacker. Linebacker fuerte o strong en ese entonces, en esa preparatoria, se llamaba Darlington, nuevamente en Rome, Georgia, que está en la frontera de Alabama, o sea, está como 15, 20 minutos de la frontera. Pero mi anhelo en realidad era, siguiendo un poco los éxitos de los equipos en ese entonces, y un poco el interés de la ingeniería, yo quería jugar en lo que era Georgia Tech, que está en el estado de Atlanta, de Georgia, en la ciudad de Atlanta, y pues era ingeniería, fueron campeones ya no recuerdo, en 89 o 90, entonces esa era parte de la intención, ¿no? Al final del día terminé la prepa y regresé a México esperando a ver quién me aceptaba en la universidad, etcétera. Terminé yéndome a la Universidad de Alabama, pero no pude entrar al equipo en ese entonces, ¿no? Pero esa más o menos fue la trayectoria de cómo llegar o sea, primero te dejaste, bueno, te inclinaste por la parte académica, ¿no? Conseguiste entrar a Alabama a la escuela. Sí, como en todo, ¿no? En términos de, por ser y bueno, como es la NCAA, eres un estudiante atleta, ¿no? Entonces, tienes que definitivamente entrar a una universidad para poder jugar, ¿no? Y mantener ciertas calificaciones para poder participar, etcétera, ¿no? Pero considerando de en qué me voy a enfocar académicamente, etcétera, etcétera, fue esa parte. Ahora, ¿cómo elegí ingeniería? Tomé la prueba esta de aptitudes y dijeron, bueno, puede ser un ingeniero. Dije, bueno, perfecto, vamos a ingeniería, y realmente así fue, ¿no? No fue un sueño de creciendo que quería ser ingeniero, para nada. Entonces, así fue. Ahora bien, Marlon, ya estás en la universidad, pero eso no implicaba que pudieras ser parte del equipo
con los niveles o estándares de calidad que exige un equipo de División 1, cualquiera que fuera, pero si además lo pones entre los mejores programas de todos los Estados Unidos, evidentemente se vuelve todavía más complejo. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tuviste que solventar para finalmente te dijeran, sí, eres parte del equipo, eres parte del roster de Alabama? Sí, mira, una pregunta muy interesante porque hay bastantes cosas que contar aquí. Obviamente entré a la universidad en el año 1992. El año previo, en el 91, Alabama terminó 11-1 en términos de récord de esa temporada. Ves que se rankean los equipos al principio de temporada. Bueno, pues Alabama estaba entre los primeros 5, creo que era número 2 en ese entonces. Y muchos de la gente que jugó en la temporada del 91 terminaron regresando a esa temporada, a la 92, cuando se ganó el campeonato. Entonces yo entré a la universidad y no sabiendo el proceso, no sabiendo qué se necesita. Para mí era, bueno, vas y quiero jugar americano como se hace en México, y pues te dan una posición y listo, ¿no? Si eres apto para jugar, y pues entras, ¿no? Eres parte del equipo. Pero no, acá el proceso para mí era totalmente nuevo, ni lo sabía, ni entendía. De hecho, tengo ahí una lista de todo lo que tenías que mandar videos, cartas, recomendaciones, sugerencia de los coaches en qué posición. O sea, es todo un sistema, ¿no? Y para mí era algo, o sea, nuevo, ¿no? Nunca lo entendía, o nunca lo había entendido hasta ese entonces. Entonces yo entro a la universidad e inmediatamente voy a la oficina de fútbol americano a presentarme y a decir, oye, quiero jugar, ¿qué necesito hacer, no? Y me dice, bueno, pues aquí está la lista de requerimientos, mándalos a tu coach en la prepa y ellos te van a poder ayudar. Y bueno, fue ir y venir, llamadas, videos, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día, me dijeron que me faltaba un video. No pude entrar esa temporada. Siento que nunca lo vas a ver, ¿verdad? Pero mi sentimiento es que pues ya estaba el equipo bien formado y no tenían capacidad. Llegué un poco tarde también a tratar de pedir acceso al equipo, poder entrar, etcétera, etcétera. Pero en fin, pasó la temporada, ganaron el campeonato, todos felices y contentos. O sea, también como fan y como espectador es increíble, ¿no? El formar parte de la universidad. Entonces, con más anhelo, pues regresé inmediatamente en enero, regresando de la parte académica. Regresé y otra vez, ¿no? Quiero jugar, ¿qué tengo que hacer? Entonces me dijeron que no otra vez. Regresé en la primavera, me dijeron que no otra vez. Entonces me regresé a México para el verano del 93. Estando en México, me llega la carta diciéndome, te tienes que presentar esta fecha, ¿no? Entonces ya con eso para mí era como decir, lo logré, vamos para adelante y listo, ¿no? Entonces agarré mis cosas y me regresé a Alabama. Y pues así empezó el poder participar en el equipo, ¿no? Entonces, esa fue la primera instancia de participar. Obviamente yo llegué al campamento de verano, donde empiezan todos los nuevos. Nadie no recuerdo, pero éramos bastantes, éramos como 50, suficientes para tener un par de equipos ahí, ¿no? Entonces, y yo me sentía muy con el talento que llegaba, que era gente que hoy te puedo decir que muchos de ellos jugaron en la NFL, muy destacados, etcétera. Yo me sentía muy, muy, muy bien, y creo que obtuve la atención de los coaches. ¿Quién era el head coach en ese entonces, Marlon? En ese entonces, Gene Stalling,
que fue jugador de la Universidad de Texas A&M. Él también jugó para el staff de Bear Bryant, el oso Bryant. Fue head coach de Alabama, de Texas A&M, fue coach en los Vaqueros por 18 años bajo Tom Landry. Fue head coach de los Cardenales en Phoenix, en Arizona, y últimamente regresó a Alabama, porque también estuvo como coach en Alabama, pero regresó en el 89, creo que fue, en Alabama. Entonces era head coach en Alabama. Era Gene Stallings el head coach. Sí. Coach. Oye, Marlon, nada más para platicar un poquito del coach Stallings. De hecho, gran ser humano, un hijo con síndrome de Down, y entregado, y nos recibió en las oficinas, platicábamos con él, con todos. En esos tiempos te dejaban entrar a todos lados y como fuera. La verdad es que una gran oportunidad de vivir con ellos. Y en el último juego en un juego que tuvieron Texas A&M contra Alabama, donde Gene Stallings era head coach de Texas A&M, le ganan a Alabama. Y el oso Brian va y lo carga al término del juego. O sea, no de que chin, me ganaste, triste. No, va y contento y lo carga a Gene Stallings. O sea, son de los momentos históricos que un servidor también guarda. Pero Marlon, te encuentras en una ciudad de Birmingham, en Alabama, que de los países, ciudades, y estados con mayor racismo en esos momentos. O sea, nosotros llegábamos a ver cómo se veía eso, cómo se vivía cuando íbamos como visitantes nada más, ¿no? Pero bueno, tú como jugador, además mexicano, ¿cómo lo viviste, cara? O sea, ¿cómo te trataron nuestros amigos de diferentes razas y que sabemos que el racismo era muy cañón? Sí. No, pregunta interesante. Y creo que ¿cómo lo pongo? ¿Cómo fue, la verdad? No, definitivamente. Aquí no tenemos censura. No importa. No, pero es que esta plática puede ser muy, muy larga, ¿no? En términos de ese tema. Y te digo por qué lo estoy pensando y cómo lo estoy pensando. Gene Stallings, de hecho, él estuvo cuando hay un evento muy especial en los años 60, cuando no dejaban entrar a la gente de color, o sea, la gente negra, que a la universidad, ¿no? Entonces estaba el gobernador, etcétera. Un incidente muy, muy fuerte, histórico, y él estuvo parte de ese evento. Entonces tengo la historia de él, al punto de lo que él nos compartió de ese entonces a cómo creció y cómo se desarrolló todo hacia ese momento donde yo estoy en Alabama, entro en Alabama, y pues obviamente de ahí a ahora temas siguen siendo reales, ¿no? Uh-huh. Pero no, personalmente creo que muy aceptado, y nunca lo entendí bien. Creo que el no ser blanco y el no ser negro caía yo entre el sí y el no, ¿sí? Viéndolo del lado personal, estando dentro del equipo, realmente no lo ves así. O sea, realmente no se veía, o no se ve, y no tuve la experiencia mala, amarga de decir, oye, viví esta cosa donde había segregación o había internamente dentro del equipo temas negativos hacia mí o hacia otros, ¿no? Se escuchaban, sí, etcétera, ¿no? Entonces había, desde mi punto de vista, nunca fui discriminado. Sí hubo muchas generalizaciones, pero entre broma y broma,
que se derrumbaron ciertas barreras que posiblemente habían, pero nunca fue algo personal para mí, o nunca fue algo que me dijeran, ¿sabes qué? No aceptamos a los mexicanos, o no te aceptamos por ser mexicano, jamás. Entonces, de ese lado, creo que, y esto, bueno, no sé cómo lo vean ustedes, pero desde mi punto de vista, estando acá ya mucho tiempo, los deportes, y bueno, en este caso el fútbol americano, es un ecualizador en muchos temas, ¿no? Tanto políticos como de diversidad, de inclusión, etcétera, ¿no? Entonces, si tú vas a un estadio a ver, como fan, ¿no? A ver un partido, esas microinequidades que tienes o que tiene la gente, negativas de otras, etcétera, realmente no existen por ese par de horas, por ser fanes del mismo equipo, del mismo deporte, etcétera. Todo eso para mí el deporte es un ecualizador muy grande, ¿no? Entonces eso también ayuda o ayudó a posiblemente a yo no tener esa mala o amarga experiencia, pues que sí se vive en ciertos otros lados, ¿no? Manja, creo que se fue Manja. Sí, Ahí andas. no, ya estoy aquí. Bueno, todas las grandes historias de éxito vienen de, por decirlo así, por llamarlo, fracasos, ¿no? Tú nos comentas que tu primer año, pues te dijeron que no podías entrar, y para después del año que entraste, primero te dijeron que no. Pero es importante saber si Marlon se preparaba por su cuenta, ¿no? En la parte física, o de qué manera, porque mucha gente les dicen que no y ya, ¿no? Dices, bueno, ya no, y te dejas de preparar. ¿Tú te preparabas por tu cuenta, o cómo fue esa parte después de que te decían que no? Sí, no, definitivamente. En términos de preparación y el nivel de juego es muy grande, ¿no? Entonces, antes de entrar, sí, pesas y trabajar en velocidad, ¿no? Que es lo que aprendí nuevamente en la prepa, ya estando en Estados Unidos, que era lo importante, ¿no? Obviamente mi posición en México creo que base a mi cuerpo, etcétera, estaba bien. Creo que también estaba un poco ligero, pero pues era linebacker, ¿no? En México empecé como corner cuando ya empecé a las juveniles. Bueno, empecé muy temprano en las juveniles, creo que empecé a los 13 años en las juveniles. Pero últimamente terminé jugando como linebacker, y pues destacadamente jugué bien. Pero llegando a Estados Unidos, el nivel de cuerpo, de masa que tienen los jugadores acá, el diferencial es muy grande. Entonces, tanto en velocidad como de estatura, como de peso, densidad, etcétera, ¿no? Hay mucha diferencia. Entonces, cuando al yo tratar de entrar, sabía que no podía jugar como linebacker, aún así lo traté, pero mi alternativa mentalmente era tratar de jugar como safety o strong safety, para, pues, siguiendo un poco el talento, ¿no? Entonces, pero al llegar a la universidad ves la gran diferencia, ¿no? Pero sí, la preparación fue pesas, estando ya en la universidad, pues realmente no tienes mucho que hacer más que ir a clases y pues, tienes el tiempo libre fuera de hacer las tareas, era hacer muchas pesas y trabajar en velocidad, ¿no? Agilidad, velocidad. Pero sí, por mi lado, era tratar de mantenerme activo y un poco desarrollando lo poco que según yo pensaba que era lo importante, ¿no? Sí. Ahora bien, Marlon, muchos pueden pensar, imaginar, pues sí, estuvo en Alabama, tuvo su jersey de Alabama, pero disfrutaba de los partidos desde la banca, y no fue así. Y por eso poníamos previo a este programa la historia de un mexicano que jugó en Alabama
Alabama, triunfó en Alabama, porque pues ya has hablado de todos estos obstáculos y ya estar en un equipo de estas características, de este nivel, es un éxito, pero además tuviste la oportunidad de jugar, de estar en el campo de juego, de participar de manera activa en las diferentes temporadas, y esto por supuesto también es otra de los grandes logros que puedes presumir en ese paso por esta universidad. Platícanos de estas experiencias de ser un jugador que constantemente podía pisar el pasto, el campo y sentir la adrenalina de los golpes y pues también todo lo que envuelve el fútbol colegial en Estados Unidos. Claro, claro. Mira, la experiencia, o sea, así de arranque te digo que la experiencia de jugar, simplemente pisar el pasto de un estadio grande, 100, 110 mil gentes en el estadio, no hay palabras para explicarlo, ¿no? Pero ¿cómo fue la experiencia de jugar? Me doy un paso para atrás para dar un poco el contexto de lo que significa un poco el jugar pues sí, no tanto en Alabama, pero creo que en general, ¿no? En un equipo de fútbol americano colegial de División 1. Supongo que muchos han visto la película de Rudy, que como coach decía, ¿no? Que así me decían y pues sí, así eran. Hay escenas en donde Rudy va a ver si su nombre estaba en la lista de gente que se iba a poder equipar y uniformar, ¿no? Entonces, así literalmente tal cual era la experiencia en Alabama. Era semana a semana te tenías que ganar la oportunidad, primero pues de equiparte, ¿no? De que sabías que ibas a estar en la banca, pero poder vivir esa experiencia dentro del equipo, digo, dentro del campo, en la banca, pero no, no como en las gradas como un fan, ¿no? Entonces era el primer paso del tratar de uniformarte, o sea, ver tu nombre ahí es totalmente un sueño. De ahí, obviamente, a pasar a poder tener la oportunidad de jugar, era, por decir, el otro paso de que tenías que ganártelo. Y pues estar listo, como bien decías, Daniel, estar listo pues sí, a participar, ¿no? Que es lo que te preparas cuando empiezas a entrenar, etcétera, ¿no? Si se lastima a alguien, etcétera. Nunca tuve esa oportunidad de que alguien se lastimara, gracias a Dios, hasta que no se haya lastimado, pero pues sí, siempre el anhelo de estar ahí. Entonces yo viví en el 93, me uniformé una sola vez, que fue lo que le llaman el homecoming, que es el juego donde los exalumnos vienen a la universidad, etcétera. Es un juego muy emocionante, pero obviamente no jugué, ¿no? Estuve equipado. Y en el 94, creo que me uniformé para todos los partidos de casa, y ya, ¿no? Y en lo que fue el 95 y el 96, pues fui titular de equipos especiales, lo que era patada de kickoff, regreso de patada, patada de despeje, etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empieza lo emocionante, ¿no? De que ya supongo que como cualquier otro jugador, tanto en México como en Japón, donde quieras, el estar en el campo listo para la patada, etcétera, etcétera, las mariposas empiezan, etcétera, ¿no? Entonces, y el elemento para mí diferente era el ruido de la banca, ¿no? Digo, de las gradas, que si sumas 100,000 gentes en un estadio, es totalmente nuevo para mí, pero llega ese momento donde ya están 2, 3, 4 segundos antes de la patada y ya todo se enfoca y todo empieza a funcionar como lo has vivido tanto en México como en otros lados, ¿no? Entonces, pero es súper emocionante.
Bueno, la intensidad del juego, pues, obviamente es muy grande. Como les comentaba fuera de cámara, pues el número de apoyo, de gente que apoya o da apoyo y da soporte al equipo es muy, muy, muy grande. O sea, son cientos de gentes, tanto estadísticas como video, como médicos, etcétera, ¿no? Pero a nivel muy, muy grande. Entonces, sí, el nivel es muy diferente y la emoción es mucho más grande, supongo, es mucho más grande por lo que implica. Y pues ahí te das cuenta que lo que inviertes en el esfuerzo para poder llegar, pues empieza a dar fruto, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que te puedo compartir. Hay muchas, muchas historias detrás de ello, Claro. ¿no? Salir del túnel es otra cosa, ¿no? Una de las tradiciones que yo con otros 3 o 4 jugadores que estábamos en la misma, por decir, trayectoria, que no teníamos beca, que por decir, no las ganamos, nuestro, por decir, canto o signo de triunfo era salir del túnel a 1000 por hora y pues sí, a animar a la banca, ¿no? En términos de estamos aquí, ya salimos, estamos listos para jugar, y eso se va conmigo hasta la muerte, ¿no? Porque es una emoción muy, muy, muy grande. Coach Sandoval, pues se nos fue rapidísimo el tiempo, estamos prácticamente despidiéndonos. Vamos con una última ronda de preguntas. Tú comienzas, coach. Sí, la verdad es que podríamos, como bien dice Gabriel, platicar las horas. Si el otro día cuando te contacté nos hablamos más de 1 hora platicando y se quedaron muchas cosas. Lograste mucho en lo que fue el fútbol americano, seguiste tus sueños, pero otra que comenté al principio, trabajaste en la NASA. O sea, si brevemente nos puedas decir cómo le hiciste para entrar ahí y qué hiciste, o si sigues trabajando en la NASA. Sí, no, de hecho no sigo trabajando en la NASA. Creo que, bueno, me fui de la NASA en el 2001, pero saliendo de la universidad, obviamente ya tenía familia y necesitaba trabajar. Empecé como cualquier otra persona o estudiante empieza a tratar de buscar trabajo. Y pues también uno de los anhelos ahí detrás de la cabeza es el astronauta, y también ver pues las posibilidades de qué es lo que te atrae, ¿no? En los últimos años de la universidad mi enfoque fue en control de sistemas y automatización. Entonces es un poco mi enfoque al último, que por lo mismo pues se relaciona a lo que es la robótica en general. Y pues tenía esa pasión e interés de perseguir, ¿no? Entonces cuando termino la universidad, o cuando voy terminando la universidad, empiezo a mandar solicitudes para empleo. Y obviamente la NASA hay un centro, está Marshall, el centro de NASA en Marshall, en Huntsville, Alabama. Y yo estuve en un trabajo con General Motors al lado donde estaba la NASA, ¿no? Entonces también un poco más de incentivo para mí para tratar de seguir buscando esa oportunidad. Y me meto a la página de la NASA. Ya había internet en ese entonces. O sea, estaba empezando, ¿no? Pero bueno, se hacían llamadas, etcétera. Entonces mandé mi solicitud. Había una posición muy específica de robótica, entonces apliqué. Me invitaron a la entrevista y pues así se arrancó, ¿no? Entonces, afortunadamente me invitaron a trabajar ahí. Fue durante el inicio del
pues el programa de la Estación Espacial. Estábamos, de hecho, cuando yo llegué, fue el primer lanzamiento del módulo de Estados Unidos. Ya estaba el de Rusia, pero estábamos empezando a mandar módulos de Estados Unidos. Entonces yo estuve apoyando ciertas misiones hasta la 6A, que empezaron las misiones para poder construir lo que es ahora la Estación Espacial. Y mi trabajo en realidad era integridad de los brazos robóticos del transbordador como de la Estación Espacial. Entonces era básicamente mi trabajo, pero no, un trabajo muy interesante. Las amistades y mis compañeros de trabajo pues siguen ahí. Muchos de ellos, y como bien decías, tengo amistades que pues han tenido la oportunidad de salir de la Tierra literalmente y regresar, ¿no? Pero sí, esa fue la trayectoria fuera de la universidad y lo que fue, bueno, ya hace como 20 años casi, ¿no? Venga, Maja. Oye, qué increíble historia, de verdad, Marlon. Aprovechar para felicitarte, para decirte que muchas personas se van a inspirar, porque pues no cualquiera, ¿no? No cualquiera juega en Alabama, no cualquiera trabaja en la NASA, para nosotros pues son latitudes que todavía se ven muy lejos. Pero ya estando en Alabama, nunca... o sea, ¿se volvió como para ti otra meta el poder saltar ya en lo deportivo a la NFL o poder jugar en la NFL o buscar alguna oportunidad? Sí, claro, definitivamente. Ese como pues progresión, ¿no? Siempre hace, y como lo mencioné al principio, siempre ese anhelo de poder llegar ahí, pero siempre tienes que tener una trayectoria de cómo llegar, ¿no? De hecho, sí, siempre estuvo ahí hasta el último año, en el 95, o sea, en el 95 nuevamente fui titular, tuvo un buen desempeño, empecé la temporada del 96, nuevamente buen desempeño, jugué pues creo que todos los juegos, pero también te empiezas a dar cuenta de la habilidad de la gente, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? No, mi posición era corner izquierdo, pero nunca tuve la oportunidad de jugar como corner izquierdo. Fui titular de equipos especiales, jugué, pues no sé, 20 y tantos partidos en equipos especiales, pero nunca tuve la oportunidad de jugar por el talento, ¿no? A mí lo que me faltaba, en cierto momento te das cuenta, obviamente, es velocidad. Aunque era súper ágil, tenía bastante velocidad, pero no lo suficiente para llegar al siguiente nivel. Entonces también tienes que tener ese nivel o esa, ¿cómo lo pongo? Estar consciente de tus habilidades y hasta dónde y qué es lo que puedes jugar. ¿Que pude haber participado? Sí, pude haber tratar de participar como agente libre, totalmente. Pero como te lo comentaba, ¿no? También son ¿cómo lo pongo? Apuestas de la vida que tienes que poner en la balanza, ¿no? Yo ya tenía una familia y pues tenía que ver cómo iba a proveer para ella. Y también si ves las estadísticas de cuánta gente juega en el colegial, en prepa, un porcentaje muy pequeño es lo que juega en el colegial, pero muy pequeño. Estamos hablando de no recuerdo, pero era un 3%. Y de ahí a la NFL es 0.0 no sé cuánto por ciento, ¿no? Y también ¿cómo lo pongo? El ciclo de vida de un jugador en la NFL es muy pequeño. Y eso te estoy hablando hace muchos años atrás. Ahora es aún más pequeño. Entonces, pues sí, yo me puse a reflexionar muchas cosas detrás de todo ello y tienes que tomar esa decisión, ¿no? Lo mismo que te contaba coach, que era, pude haber quedadome otro año
y posiblemente, y creo que estoy un poco confiado en que creo que sí pude haber obtenido una beca ahí, pero creo que tienes que tomar la decisión de pues, cuál es tu paso a seguir en la vida, ¿no? Entonces, mi decisión fue enfocarme a mi familia y pues seguir otros pasos. Muy excelente. Bien. Marlon, pues estamos todavía con algunos minutitos por delante, pero ya pocos. Quiero también darle cabida a la gente que nos ha escrito, que nos está siguiendo. Indira Guzmán dice: Marlon Reyes, gracias por compartir la experiencia, el esfuerzo y continuar con la humildad que hace a los grandes brillar. Sharpark te pregunta: ¿cuál fue tu primera jugada en un partido ya oficial? O más allá de esa primera jugada, ¿te acuerdas cuál fue el rival, el primer rival que tuviste ya en el terreno de juego? Sí, fue contra Vanderbilt en su campo, en la Universidad de Vanderbilt. Y la primera jugada fue kickoff, que fue la primera jugada. El arranque del partido. Entonces, nuevamente, la emoción es increíble, ¿no? Y recuerdo que ese partido, un par de patadas de despeje, estábamos cubriendo doble a un jugador que era muy rápido, y tuvimos la oportunidad de, nos estábamos bloqueando para patada de despeje para regresarla, y lo sacamos del equipo del campo y lo empujamos contra el coach Stallings y creo que casi se cae. No, estuvo muy interesante. pero sí, ese fue un partido, totalmente fue claro. Contra Vanderbilt, pero sí. ¿Bowls o tazones que disputaste? El tazón de los cítricos y el Outback Bowl, el de los cítricos obviamente en Orlando, en el al final del 95 al 96, y el de Outback Bowl fue en el 96 al 97. De hecho, en el Outback Bowl, Tom Brady era el quarterback. ¿Nada más? De Michigan. Sí. Correcto. Y esa es otra cosa que, bueno, desde mi punto de vista, viéndolo ahora en retrospecto, es muy interesante. Por ejemplo, contra Manning, pues hay mucha gente o muchos jugadores que pues fueron a la NFL y que pues en su momento, obviamente unas estrellas, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Fue contra esta persona. Tú jugabas y Tom Brady no, eso es para presumir, ¿no? Tú estabas en el campo y Tom Brady estaba sentado en la bancada, eso lo tienes que decir todo el tiempo, Marlon. Sí. Marlon, pues muchas gracias por estos minutos, se fue rapidísima la charla, muchísimas preguntas todavía pendientes, programaremos una segunda parte de esta entrevista, pero bien lo decía el coach Sandoval, en la era de las redes sociales, pues hoy cada logro es maximizado. Y el tuyo es una situación que hoy tendría que ser portada en los 90, evidentemente, de muchos medios y muchas líneas, muchas entrevistas, muchas charlas en torno a esto. Y pues son épocas diferentes a las que vivimos. Afortunadamente tenemos todavía la oportunidad de poder conocer estas anécdotas, estas historias de viva voz. Y por supuesto que es un gran orgullo el poder contactarte, charlar, el que nos des estos minutos, porque en verdad, si aplaudimos que jugadores mexicanos hechos en México hayan llegado a División 2, División 3 de la NCAA, pues más aún cuando llegas a División 1 y más aún cuando juegas con un equipo top como es Alabama. Así que una vez más, muchas gracias y enhorabuena por esos grandes éxitos en el plano deportivo y ahora los que tienes en el plano profesional y personal, Marlon. No, pues gracias nuevamente por la oportunidad de compartir pues un sueño que se inicia como cualquier otro de niño. Se lleva a la realidad y pues en fin, ¿no? Como bien dices, si se comparte, genial. Si no, pues ya se compartió con ustedes
ustedes y espero que les ayude a otras gentes para poder seguir persiguiendo el sueño, ¿no? Porque es parte de cómo superar esos retos que se presentan, tanto económicos como pues de diferencia social, de lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, hay que seguir enfocados y, pues sí, ir hasta que no puedas más, ¿no? Coach Sandoval, muchas gracias también. Muchas gracias, Gabriel y Marlon. Estaremos en contacto porque yo creo que después de esto varios van a estar por ahí preguntando por ti. Sí, claro. Manja, muchas gracias. Gracias, Gabriel, Coach Sandoval. Marlon, invitado de lujo, y es realmente increíble y maravilloso poder escuchar historias de este tipo. Muchas felicidades, enhorabuena, y todos nuestros amigos de Máximo Avance que nos siguieron el día de hoy. Una historia que realmente vale la pena exaltar y realmente vale la pena compartir. Nos vemos el próximo viernes. Así es, próximo viernes para seguir platicando más de fútbol americano. Gracias una vez más, Marlon Reyes, jugador mexicano en Alabama y hoy también un exitoso profesionista allá en los Estados Unidos. Gracias a todos ustedes por estar pendientes. Nos vemos y escuchamos el próximo viernes, aunque como siempre lo digo, a partir de este momento a través de las redes sociales y de www.maximoavance.com seguimos en la conversación con las noticias más relevantes de todo el fútbol americano. Mi nombre es Gabriel Pacheco, gracias a Arturo Carlos y nos encontramos en la próxima. Buena tarde.